Bien, hermanos, vamos a seguir con nuestro culto, escuchando la palabra del Señor, lo que nos quiere decir en esta mañana, y espero que con su ayuda podamos todos entenderla y sobre todo vivirla. Y continuamos con la serie sobre la carta de Pablo a los Gálatas. Así que os invito a que abráis la palabra del Señor en Gálatas capítulo 3. Leeremos los versículos del 1 al 5 de Gálatas capítulo 3. Dice así la palabra del Señor. Oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad, a vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo fue presentado claramente entre vosotros como crucificado? Esto solo quiero saber de vosotros. ¿Recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? ¿Tan necios sois? Habiendo comenzado por el Espíritu, ¿ahora vais a acabar por la carne? ¿Tantas cosas habéis padecido en vano? Si es que realmente fue en vano. Aquel pues que os suministra el Espíritu y hace maravillas entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? Vamos a pedirle al Señor que Él bendiga su palabra. Bendito Padre Santo, gracias Señor por esta parte de las Escrituras, Señor. Te rogamos que por tu Espíritu Santo tú nos ayudes a entenderla y también a aplicarla a nuestra vida, Señor. Ayúdame también a mí, Señor, a compartirla y a trazar bien la palabra de verdad. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Cristo. Amén. En el año 1983, en abril del 1983, el famoso ilusionista David Copperfield, que todos conocemos, pues consiguió una de las mayores proezas del ilusionismo, de la magia, que fue hacer desaparecer a la Estatua de la Libertad. Se hizo famoso ese truco. Luego, aquel que tenga interés en ver cómo lo hizo, se puede buscar en YouTube y ahí vemos en qué consistía el truco. Básicamente tenía que ver con que los espectadores que estaban allí presenciándolo en directo estaban encima de una plataforma y la plataforma se fue moviendo poquito a poco, ¿vale? Y cuando descubrieron las cortinas, ellos cerraron las cortinas para que no se viera la estatua. Cuando la descubrieron, evidentemente la posición era diferente y los focos, un helicóptero que había allí enfocando la estatua, lo que hacía era desenfocar a la gente y no se dieron cuenta de que había cambiado de posición, igual que los espectadores que lo vieron por televisión, todo se movió sin que nadie se diera cuenta. Bueno, ¿y por qué digo eso? ¿Qué tiene esto que ver con lo que acabamos de leer? Tiene algo que ver con la primera de las 5 preguntas que Pablo le hace a los Gálatas. Comienza Pablo preguntándole a ellos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? ¿Quién os fascinó? Ahí la palabra es ¿quién os hechizó? ¿Quién os engañó? Ellos desviaron su atención de la verdad de Cristo crucificado y la enfocaron en otro lugar y perdieron de vista la verdad. ¿Quién os engañó? ¿Quién os fascinó para no obedecer la verdad? A vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente como crucificado. Ellos desviaron la atención hacia otra cosa y la quitaron de la cruz de Cristo. Y hubo alguien que les engañó. Pero realmente aquí Pablo no tiene interés en saber quién ha sido, sino en que ellos se dieron cuenta de su propia responsabilidad. Porque, hermanos, engañar nos pueden engañar, pero al final tenemos que reconocer que nosotros somos los principales culpables, los responsables, al haber sido tan tontos de dejarnos engañar. ¿Cómo habéis sido tan tontos? Insensatos.
Cuando nos hacen un truco de magia, como este de David Copperfield, y después nos dicen el truco, lo primero que pensamos es, ¿cómo he sido tan tonto de dejarme engañar? Bueno, pues ellos lo hicieron. Ellos, en principio, lo único que conocían del Evangelio es lo que Pablo y Bernabé les habían enseñado. Jesucristo crucificado. Y eso es el único mensaje que conocían del Evangelio. Ellos no sabían nada ni del judaísmo, ni de la ley, y no lo necesitaron para ser salvos. No lo necesitaron para ser justificados. La sola cruz de Cristo y la fe solamente en Cristo les fue suficiente. Recuerda Gálatas 2:20, con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. No necesitaba nada más. Como Pablo le dice a los corintios, no me propuse saber entre vosotros otra cosa, sino a Jesucristo y a este crucificado. Eso era suficiente. Sin embargo, luego vinieron otros diciendo, bueno, vale, necesitáis creer en Cristo para ser justificados, pero necesitáis la ley para ser perfectos, para ser perfeccionados, para ser santificados. Y ellos, sin razonar lo que le estaban diciendo, simplemente lo estaban creyendo. Es la fe del carbonero, hermanos. ¿Habéis escuchado la fe del carbonero? ¿Tú por qué quemas leña para hacer carbón? Bueno, porque mi padre lo hacía. ¿Y tu padre por qué lo hacía? Bueno, porque lo hacía mi abuelo. No saben por qué hacía las cosas, pero lo hacían. Ellos hacían cosas sin razonarlas. Y hermano, eso es una insensatez. Es algo que no tiene sentido. Cuando tú haces algo, cuando tú crees algo o crees a alguien, tiene que ser algo razonable, tiene que tener un sentido. Y sobre todo tiene que tener una base bíblica. La verdad debe estar basada en la palabra de Dios. Y nuestro culto, lo que creemos, como adoramos, es un culto racional. Nosotros debemos entender por qué hacemos lo que hacemos y por qué creemos lo que creemos. Pablo, en estas 5 preguntas que él hace en estos 5 versículos, lo que quiere es que ellos mismos se den cuenta de dónde han llegado, que reflexionen acerca de esa actitud y que cambien. La verdad que vas a entender es la mejor manera de que nadie te la quite, ¿no? Esa verdad estaba centrada en Cristo y ellos tenían que razonar y entender que Cristo y algo más invalidaba la obra de Cristo y la hacía imperfecta. Como dijo al final del capítulo 2, no desecho la gracia de Dios, porque dice, no desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, por demás murió Cristo. Es decir, si tú tienes que aportar algo más a la obra de Cristo, entonces la obra de Cristo no es suficiente, no es perfecta, y la muerte de Cristo tampoco lo es. ¿Y cómo se sentirá el Señor? Sabiendo que nosotros creemos que su obra no fue perfecta, que tenemos que completarla con algo más de nuestra propia cosecha. Eso es lo que Pablo hasta este momento les está enseñando. Cristo les había justificado y lo había hecho antes de que ellos supieran nada acerca de la ley, del judaísmo ni de nada. Cuidado, hermano, con aquellos que quieren desviarnos la atención de la verdad a otras cosas que no están en la palabra de Dios. No era un problema de falta de inteligencia, realmente.
Era un problema de falta de obediencia. Habían comenzado a desobedecer la verdad cuando la había mezclado con otras cosas. Hermanos, la obra de Cristo es suficiente para ser justificado. No necesitamos nada más. Fue una obra perfecta. Cuando Cristo en el Calvario murió por ti y por mí, estaba haciendo una obra perfecta. No necesitaba nada más. La fe en el Hijo de Dios, el cual les amó y se entregó a sí mismo por ellos, era suficiente. La ley que luego ellos, intentaron que la aceptaran como parte de perfeccionarse como cristianos, nunca hizo perfecto a nadie. Dice Hebreos 10:1, la ley nunca puede hacer perfecto a los que por ella se acercan a Dios. Y no lo hizo, no es decir que hay un antes y un después en cuanto a la justificación. Antes era por la ley, ahora es por Cristo. No, nunca lo fue. La ley lo que te convirtiera en un pecador sin remedio. Fue Cristo el que puso remedio al pecado. En cambio, Cristo sí, hizo perfecto, dice Hebreos 10:14, para siempre a los santificados. Perfectos y santos. Y podemos pensar, perfectos y santos, que yo soy perfecto y santo. Y yo conozco aquí algunos hermanos y hermanas que tampoco son perfectos y santos. Entonces, ¿qué pasa? Si Cristo, su obra fue perfecta, si Él murió por mí, me hizo perfecto, y si dice Pablo a los colosenses que estamos completos en Él, ¿cómo vemos que no somos tan perfectos, ni tan santos, ni estamos tan completos? Pablo les dice a los colosenses en Colosenses 2:8, mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Eso es lo que estaba pasando allí. Y sigue diciendo, porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Y nosotros estamos completos en Él. Es una verdad que muchas veces no entendemos, que no coincide con la realidad que vemos, pero que debemos creer. Hermanos, hemos sido hechos perfectos. Estamos completos en Él. Aunque muchas veces no lo entendamos, es la verdad, es lo que el Señor nos ha dicho. La verdad muchas veces no se trata de entenderla, sino de creerla. No deseches algo que el Señor dice en la palabra porque no lo entiendes, sino créelo, porque es verdad. Y digamos que el resto de la carta es una demostración práctica de cómo llegamos a cumplir ese versículo central de la carta a los Gálatas, que es Gálatas 2:20. Todas las cartas de Pablo tienen una parte doctrinal y una parte práctica. La parte doctrinal de Gálatas es los 2 primeros capítulos. Y la parte práctica es del capítulo 3 al capítulo 6. Y en el centro, con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Bien, esa es la teoría. Cristo me justificó. Pero, ¿cómo se hace eso, hermano? ¿Cómo ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí? ¿Cómo hago para vivir en la carne, en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí? Eso es lo que Pablo explica a partir del capítulo 3. El Señor no nos ha dejado solo en ese intento. Hermano, esto no es difícil. El ya no vivo yo, Cristo vive en mí. El vivir en la carne, en la fe del Hijo de Dios, no es difícil, es imposible. Es humanamente imposible. Por eso el Señor no nos ha dejado solo en ese intento, sino que nos ha dado lo necesario
para cumplir esa misión. Cuando crees en Cristo y en su muerte en la cruz, eres justificado. Te conviertes en un cristiano. Cuando crees en el Espíritu Santo, que es el que te permite ser un cristiano, entonces eres perfeccionado y santificado. Hermanos, Dios nos ha dado de su Espíritu para que podamos vivir como un cristiano. De ahí viene la siguiente pregunta. ¿Recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? Evidentemente ellos recibieron el Espíritu por el oír con fe, por cuanto ellos no sabían nada de la ley. Cuando ellos recibieron a Cristo, recibieron la salvación en Cristo y recibieron el Espíritu Santo que le permitiría vivir como un cristiano. Para que ya no viva yo, necesito el Espíritu. Para vivir en la carne, en la fe del Hijo de Dios, necesito del Espíritu. Creer en la obra de Cristo me hace ser un cristiano. Creer en la obra del Espíritu me hace ser espiritual y vivir como un cristiano. Jesús prometió a sus discípulos: si me amáis, guardad mis mandamientos. Está en Juan 14:15. Y yo os rogaré al Padre y os dará otro Consolador, para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. El Espíritu es el que nos va a permitir vivir como un cristiano. Es Cristo en nosotros, hermanos. Cristo vive en mí. ¿Cómo vive en mí? Por el Espíritu. Dice: no os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. ¿Cómo? El Espíritu fue el que vino. El Espíritu de Cristo que mora en nosotros nos permite ser perfeccionados y vivir en santidad de vida. Y la obra del Espíritu, igual que la de Cristo, es suficiente para ir perfeccionando nuestra vida cristiana. Si nos fijamos, nos daremos cuenta que a partir del capítulo 3 de Gálatas, el protagonista de toda la carta es el Espíritu. Es lo que nos va a permitir poner en práctica toda esa doctrina de la justificación por la fe que él ha enseñado antes. Estos que llegaron allí después de que Pablo y Bernabé se fueran, lo que les estaban diciendo que el Espíritu tampoco era suficiente para ser espirituales, que para ser los más espirituales tenían que circuncidarse, vestirse como un judío y vivir como un judío y cumplir toda la ley. Cuidado, hermanos, con esos que van de espirituales por el mundo, que se creen lo que yo llamo la reserva espiritual de Occidente, porque aquellos que son espirituales verdaderamente nunca van a alardear de que lo son, y mucho menos van a despreciar al que no es como él. Recuerda que el fariseo se justificaba a sí mismo y dice que menospreciaba a los demás porque no eran como él, no era tan espiritual como él, Él ayunaba 2 veces a la semana, él daba el diezmo de todo lo que ganaba, él hacía muchas cosas y por eso era muy espiritual. Pero hermanos, no se trata de hacer cosas para Dios lo que te hace ser más espiritual. Se trata de ser o dejarte guiar por el Espíritu lo que te hace ser espiritual. Al hombre le gusta ser religioso. Desde el principio de la humanidad, el hombre se ha inventado cosas que hacer para Dios. Y tiene algo de sentido, ¿no? Incluso como cristiano. Si Dios ha hecho algo por mí, pues lo lógico es que yo haga algo por Él. Pero nunca para ganarnos el favor de Dios. El cristiano hace la voluntad de Dios o intenta cumplir la voluntad de Dios no para ganarse su favor, sino porque ya el Señor le ha favorecido y le ha justificado. No se trata de hacer cosas espirituales.
o aparentemente espirituales. Venir a la iglesia está bien, es algo que debemos de hacer, pero no nos hace más espirituales venir a la iglesia. Hermanos, si fuera así, pues esa maceta sería más espiritual que cualquiera de nosotros, porque pasa más tiempo en la iglesia que nosotros, ¿no? Es dejarse controlar por el Espíritu. Y una vez que uno se deja controlar por el Espíritu, hace cosas para Dios, y Dios se agrada en esas cosas, porque no viene de ti, no viene de la carne, viene del Espíritu que te mueve. Pero nos fascinamos, como esta gente, por la apariencia de piedad de muchas cosas que vemos. Y podemos ver el álbum de Rosalía. El álbum de Rosalía se llama Lux. Yo he visto las letras de las canciones de Lux y no hay por dónde cogerlas. Es que no tiene sentido, un sinsentido, pero hermano, qué bonito. El álbum más espiritual, el álbum más místico. ¡Guau! ¿Quién va a competir? Con Rosalía vestida de monja, con una camisa de fuerza que no sé eso qué significa, vestida de blanco con esa voz. Dice, ¡guau! La leche, ese es el álbum más espiritual. Nos fascina la apariencia de religiosidad, la apariencia de piedad. Pero no tenemos necesidad, hermanos, de buscar esas cosas para creernos más espirituales. Es algo más íntimo, tiene que ver con el corazón, tiene que ver con una vida transformada, tiene que ver con una vida que se siente perdonada por Dios y que vive para agradar a Dios. No para ganarse la salvación, sino porque ya ha sido salva. El Espíritu, hermano, es lo que nos hace ser más espirituales. Puedes hacer muchas cosas, te pueden fascinar muchas cosas, incluso dentro del ambiente evangélico. Podemos creer que hay cosas que son más espirituales que otras porque nos llaman la atención, nos fascinan, pero realmente si el Espíritu no está detrás de eso, si no está una verdad que estamos obedeciendo, si no está respaldado por la palabra de Dios, realmente eso simplemente es metal que resuena o címbalo que retiñe, no vale para nada. Simple fachada, simple apariencia. El Espíritu es el que hace la obra en nosotros desde el principio hasta el final. Es verdad que ellos recibieron el Espíritu por el oír con fe. En cierto modo, recibieron el Espíritu cuando creyeron, ¿no? Después de creer. Porque dice que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Oyeron la palabra de Dios que se les predicó, la creyeron y recibieron el Espíritu. Pero hermanos, ¿cómo creyeron? Dice Pablo a los Corintios, en 1 Corintios 2:9, cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni ha subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu. El Espíritu no solo te da la capacidad de obedecer a Dios después de creer, sino que te permite tener fe para oír con fe. El Espíritu está antes de que tú creas, antes de que creas ya está haciendo una obra en tu vida para convencerte de pecado, de justicia y de juicio. Así que no hay mérito alguno por nuestra parte. Bueno, al final he sido yo el que he creído. Tú has creído porque el Espíritu Santo te ha convencido de pecado. No hay mérito alguno. Es una obra del Espíritu desde el principio hasta el final. Como decía Rafaela cuando oraba y nos acordamos muchas veces, le debemos dar gracias al Señor por lo que ha hecho y por lo que le queda que hacer. Es una obra de Él del principio al final. Incluso aquellos que tienen una predisposición a creer y que buscan a Dios,
necesitan del Espíritu para que realmente pueda haber una auténtica conversión. ¿Recordáis el caso de Lidia? Hechos 16:14 dice que había una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios. Estaba oyendo y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. ¿Cómo abrió el corazón de Lidia? Por el Espíritu. Sin embargo, luego de oír, de obedecer la verdad en que habían creído, deberían haber seguido siendo guiados y en dependencia del Espíritu en su vida. Esta verdad es parte de la respuesta a la siguiente pregunta que Pablo les hace. ¿Tan necios sois, habiendo comenzado por el Espíritu, vais a acabar ahora por la carne? Ellos empezaron por el Espíritu, deberían acabar por el Espíritu. En todo caso, deberían acabar con la carne, pero no por la carne. ¿Qué es la carne aquí? Al menos la carne aquí tiene que ver con todo aquello que hacemos o creemos y que no procede del Espíritu. Y se manifiesta de dos maneras. Dos maneras que es una manera de vivir sin tener en cuenta a Dios. Podemos vivir sin tener en cuenta a Dios viviendo en inmoralidad. Y eso, bueno, es más evidente que no viene del Espíritu, ¿no? Vivir en inmoralidad de vida, en concupiscencia, como Pablo dice, bueno, claramente eso no viene de Dios. Pero también hay una manera de vivir sin tener en cuenta a Dios que tiene que ver con esa falsa piedad, vivir una apariencia de piedad, sin tener en cuenta a Dios tampoco. De la misma manera que hay un misterio de la piedad, como el hermano Eloy está enseñándonos, el misterio de la piedad es Dios fue manifestado en carne. También hay una falsa piedad que se manifiesta en la carne. En 2 Timoteo 3, del 1 al 5, Pablo le dice a Timoteo, también debes saber esto, que en los últimos días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres que tendrán apariencia de piedad, pero negarán su eficacia, la eficacia de ella. Personas que viven sin Dios, sin tener en cuenta a Dios, pero con esa apariencia de religiosidad, de super mega espiritual que nos pueden engañar. Hermano, la naturaleza débil del hombre, nuestra carne, no puede mejorar la obra que el Espíritu Santo está haciendo en nosotros. Estamos en obras. Dios no ha acabado su obra de perfeccionamiento en nosotros. Lo que estamos seguros es que el que comenzó en nosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Hasta el último día vamos a estar en obra. Y mientras tanto, el Espíritu prepara buenas obras para que andemos en ellas. Por gracia, recuerda Efesios 2:8, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, porque es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Pero sigue diciendo, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. El Espíritu es necesario para oír con fe, pero también para vivir por la fe. El justo por la fe vivirá. Andad en el Espíritu. Es necesario tener el Espíritu. Hermanos, lo tenemos. Aquellos que hemos creído los recibimos cuando creímos. Además de ser justificados, hemos recibido el Espíritu que nos va a santificar durante el resto de nuestra vida. El Señor, enseñando a orar a los discípulos, siempre nos quedamos con el Padre Nuestro, pero hay mucho más en la enseñanza. Y Él acaba diciendo que
si nosotros, siendo malos, sabemos dar buenas dádivas a nuestros hijos, dice, ¿cuánto más vuestro Padre dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? Hermano, ¿alguna vez has pedido que te dé el Espíritu Santo en tu oración? Y podemos decir, ahí Manolo se ha equivocado. ¿Para qué voy a pedir el Espíritu Santo si ya lo hemos recibido? Pero hermano, el Espíritu Santo no tiene que ver con pedir el Espíritu Santo, el tener el Espíritu Santo morando en nosotros, sino el ser lleno del Espíritu Santo. Jesús dice en Lucas 4:1 que lleno del Espíritu Santo volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu Santo al desierto. Y también el hermano nos ha enseñado a lo largo de todos los evangelios cómo el ministerio del Espíritu Santo fue fundamental en la vida de Cristo desde que fue concebido hasta que subió a los cielos. Si para Él fue imprescindible como hombre, sujeto a la carne, ¿cómo no lo va a ser para nosotros? Bueno, ¿has pedido alguna vez que el Señor te dé del Espíritu Santo para tomar buenas decisiones en tu vida? Que te llene del Espíritu Santo para ser guiado en un problema, para llevar a cabo tus planes. Andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, dirá luego Pablo en el capítulo 5. Para eso necesitamos pedirle al Señor que nos dé de su Espíritu, que nos dé de su Espíritu. Es verdad que, bueno, a veces es difícil mantener el tipo, ¿no? Porque aquel que vive en el Espíritu vive contracorriente, en un mundo que no conoce a Dios, pero también muchas veces contracorriente de las costumbres en la Iglesia y de las costumbres religiosas que nos rodean. Pero debemos permanecer. A veces pensamos que oramos bien, pero seamos sinceros, hermano, ¿quién ha pedido alguna vez el Espíritu? ¿Quieres saber lo que más valoras en tu vida? ¿A lo que le da más valor? Analiza tus oraciones. ¿Qué le estás pidiendo a Dios? ¿Le estás pidiendo cosas espirituales o cosas físicas y materiales? Tus oraciones hablan mucho de lo que valoras en tu vida. Y a veces pedimos más por cosas materiales, físicas, salud, dinero, amor, como decía la canción, que por el Espíritu, que el Señor nos dé discernimiento espiritual. Y hay que permanecer, hermano. Tantas cosas, es la siguiente pregunta que Pablo le hace a ellos, tantas cosas habéis padecido en vano. Habéis empezado bien, vais a terminar mal. Y no solo vais a terminar mal, sino que vais a perder lo que habéis conseguido. Ellos habían padecido por obedecer la verdad. Dice, tantas cosas habéis padecido en vano, quizás porque fueron en contra de esa religiosidad y fueron perseguidos por los propios judíos. Los judíos fueron los primeros que persiguieron a la iglesia. Y quizás se amoldaron y dicen, mira, ¿qué necesidad tenemos? Vamos a circuncidarnos, vamos a darle la razón y nosotros seguimos como cristianos, pero tampoco tenemos que entrar ahí en una guerra con este tema. Y cedieron, quizás sea eso. Tantas cosas habéis padecido en vano, aunque había esperanza, hermano. Dice si realmente fue en vano. Había esperanza. Ellos habían retrocedido en su vida espiritual. Habían perdido mucho de lo que habían conseguido, pero había esperanza. Hermanos, no debemos preocuparnos. Dios sabrá recompensar a aquel que con sinceridad reconoce que se ha equivocado en su vida y quiere rectificar. Y en ese proceso también el Señor nos seguirá suministrando de su Espíritu. Porque todo eso no lo vas a reconocer si el Espíritu tampoco hace una obra en tu vida.
Dios no te va a dejar que te falte de su Espíritu, aunque te puedas equivocar, aunque le puedas fallar. Acaba Pablo preguntándole si Dios alguna vez les había fallado. ¿Dios alguna vez os ha fallado? Si les ha faltado algo, ¿alguna vez os ha faltado algo para complementarlo con otras cosas? Dice, aquel pues que os suministra el Espíritu y hace maravilla entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? Desde el momento en que creyeron, Dios se manifestó en medio de ellos por medio de maravillas. En los tiempos apostólicos eso se manifestaba pues hablando en lengua, por medio de milagros, de sanidades, que era una demostración de que habían recibido el Espíritu. La respuesta correcta es: Dios seguía haciendo maravilla entre nosotros como al principio por el Espíritu. No necesitaron de la ley para que Dios obrara maravilla en medio de ellos. Fue por el Espíritu y lo seguía haciendo. Necesitamos, hermanos, que Dios nos suministre de su Espíritu cada día, en cada momento, porque dependemos completamente de Él. Separado de mí, nada podéis hacer. O es la obra de la carne o es el fruto del Espíritu. La obra de la carne es obra nuestra, el fruto del Espíritu es obra del Espíritu. Así que, hermanos, no se trata de cómo empezamos, se trata de cómo acabamos. Y si alguno ha retrocedido y no agrada a Dios, está a tiempo de rectificar. Debemos depender del Señor en todo. Como muchas veces digo, hay una gran diferencia entre la madurez como persona y la madurez como cristiano. La madurez como persona consiste en llegar a ser independiente y tomar tus propias decisiones. La madurez como cristiano tiene que ver con depender de Cristo y de su Espíritu para todo. Es por medio de la obra de Cristo en la cruz que recibimos la justificación. No necesitamos nada más para ser salvos. Estamos completos en Él. Por medio de la obra del Espíritu Santo, en la carne recibimos la santificación. No necesitamos nada más para ser perfeccionados. Recuerda, creer en Cristo te hace ser un cristiano. Creer en el Espíritu Santo te hace ser espiritual y vivir como un cristiano. No te fíes de las apariencias. Creer en el Espíritu es lo único que te hace ser espiritual. Y hermano, ¿qué mejor propósito para este año? El tener el firme deseo de ser guiado por el Espíritu. De ser espiritual no en apariencia, sino verdaderamente en el interior, que el Espíritu sea el que controle nuestra vida y vivamos en dependencia de Él. Hermano, que nadie nos engañe. La obra de Cristo es perfecta. La obra que el Espíritu Santo en nosotros también es perfecta. Y si en algún momento te das cuenta de que no eres perfecto o de que el hermano tampoco lo es, piensa que todavía no ha acabado esa obra en nosotros. Y al final de tu vida, seguro que te darás cuenta que todavía te queda algo, que todavía le queda algo al Espíritu por hacer en tu vida. Quizás en ese último aliento puedas pensar, pero bueno, todavía no soy perfecto. ¿Qué hago? Ya no me queda tiempo. Es que el Espíritu no ha acabado su obra en mí. Aquí hay un texto, hermano, que deberías recordar si en algún momento te ocurre eso, que es Filipenses 4:19. Mi Dios suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Si al final de tu vida, en el último segundo, te falta algo, no te preocupes. Mi Dios pues suplirá
lo que os falta conforme a su riqueza en Cristo Jesús. Que ese sea el propósito de todos nosotros para este año. Que el Señor nos bendiga. Amén. Bendito Padre Santo, te agradecemos, Señor, la obra perfecta de Cristo en la cruz del Calvario. La justificación por medio de la fe en esa obra perfecta. Nos sentimos completos en ti, Señor. Nos sentimos que tú nos ves con los ojos que ves a tu Hijo, Señor, y por medio de Cristo tú nos ves perfectos. Gracias también, Padre, porque nos ha dado tu Espíritu Santo que nos ayuda a vivir en santidad. Y si muchas veces fallamos, tú estás ahí para perfeccionarnos y para guiarnos a toda la verdad y ayudarnos a obedecer. Ayúdanos, Padre, en este tiempo que vivimos en la carne, a que verdaderamente lo podamos vivir en la fe del Hijo de Dios, el cual nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros y en dependencia del Espíritu Santo, Padre. Líbranos, Padre, de esa falsa piedad y ayúdanos, Señor, verdaderamente a ser hombres y mujeres que se dejan guiar por el Espíritu y que perseveramos, Señor, según el poder que Él nos da, hasta que tú, Señor, nos hagas perfectos en tu presencia. Te lo pedimos, Padre, en tu nombre. Amén.